Buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la actividad número 5 de la asignatura de muestreo, que trata sobre muestreo estratificado. En esta actividad se nos dejó un archivo en Excel correspondiente al de la actividad número 3 del muestreo aleatorio simple, en el que está contenido un conjunto de datos sobre los profesores adscritos en la Universidad de los Andes. Dado este listado, se nos pidió realizar un muestreo estratificado en el cual tenemos que identificar la variable de estratificación, así como el número de estratos con los que vamos a trabajar, calcular el tamaño de la muestra con un error de muestreo y coeficiente de confianza dados, usando la afijación proporcional y la fijación uniforme. Íbamos a seleccionar dos muestras, una siguiendo el criterio de la fijación proporcional y otro el criterio de la afijación uniforme, y pues con ellos vamos a aplicar o bien muestreo aleatorio simple o un muestreo aleatorio sistemático, y vamos a realizar las estimaciones puntuales y pues íbamos a comparar las mismas con las obtenidas con el muestreo aleatorio simple y con los verdaderos valores del parámetro. Entonces, bueno, esa es una breve introducción a lo que consiste la actividad. A mí me resulta más cómodo, sinceramente, explicarla por Excel, pero de todas maneras vamos a hacer como un pequeño repaso, un review de lo que pues hice en mi presentación de PowerPoint. Como les dije, trabajamos con un archivo con el que hicimos la primera actividad del muestreo aleatorio simple. Y estamos trabajando con las mismas variables que nos fueron asignadas en ese momento. En mi caso, las variables que me fueron asignadas fueron la edad y la categoría, en específico la proporción de asistentes. Entonces, para la edad, la variable es cuantitativa, de razón discreta, y el parámetro a estimar es la media. Y para la categoría, o bien la proporción de asistentes, la variable es cualitativa, de escala de medida nominal, y el parámetro a estimar en este caso es la proporción. Mi variable de estratificación fue el nivel de estudios, a partir del cual trabajé con 4 estratos que fueron los distintos niveles de estudio que se plantean en la base de datos: el pregrado, la especialización o posgrado, la maestría y el doctorado. ¿Por qué trabajé con el nivel de estudios? Pues sinceramente se me hizo más práctico porque dado esa variable podía usarla tanto para la edad como para la proporción de asistentes. Porque mis opciones sinceramente eran trabajar o bien con la categoría o con el nivel de estudios. Lo que sucede es que la categoría pues la podía usar para la edad, pero no la podía usar para la categoría que también la tenía yo. Y pues bueno, trabajé a partir del supuesto de que pues en la edad se supone que las personas, a medida que van creciendo, pues se van formando académicamente. Entonces se supone que pues una persona que tiene un doctorado en promedio tiene más edad que una persona que tiene un pregrado, aunque existen excepciones, que de hecho las vamos a ver más adelante con mis resultados, que casualmente la media de la edad de las personas con doctorado era inferior a la media de las personas con pregrado, pero obviamente hay mayor cantidad de personas que tienen pregrado que de personas que tienen doctorado. Pero bueno, yo trabajé con el nivel de estudios suponiendo que esto tiene una relación estrecha con la edad y asimismo con la categoría con la que la persona se desarrolla, se desenvuelve laboralmente. Que sí pude notar que, por ejemplo, la proporción de asistentes, aquí yo adelantando un poco, pude notar que la mayoría de los asistentes se encontraban con un nivel de estudio de especialización o posgrado en general. Bueno, yo elaboré mi base de datos, que de hecho es muy similar a la de la actividad número 3, pero estoy haciendo la acotación de que, pues bueno, la base de datos, que de hecho, bueno, quiero explicar esto con el Excel, me resulta más cómodo, a lo mejor después vuelvo para acá, pero bueno, en mi base de datos
yo aquí pues oculté las columnas de los datos que no me interesaban y me quedé con el de la categoría, el de la edad y el de los estudios. Y pues podemos notar, por ejemplo, que tenemos casos como estos. Estos son casos en los que la fecha de nacimiento no me fue proporcionada y el sistema me lo arroja así. Y a la hora de evaluar variables como la edad, en específico la media, pues a mí me afectan bastante el estudio. Pues, por ejemplo, la media poblacional, usando esos datos me da 76. Y si excluyo esos datos me da 71. Entonces, pues bueno, en realidad eso fue lo que yo hice. Y bueno, la variable de estratificación que yo tomé fueron los estudios. Pero igual tengo unos casos en los que pues no me fueron proporcionados los datos de el nivel de estudios de la persona en cuestión. Entonces, pues bueno, eso tampoco los tomé en cuenta. Pero bueno, tenía mi base de datos en la que la media poblacional era de 71,02 y la varianza poblacional era de 150,82 y la proporción poblacional de asistentes era de 0,18. Bueno, aquí yo calculé esto a raíz de unos datos depurados en los que no tomé los casos en los que decía 122 y pues con eso trabajé. Dado que estábamos suponiendo que nuestros parámetros poblacionales eran desconocidos, pues yo trabajé con pruebas piloto y hice mi estratificación de mis 4 distintos niveles de educación, de estudios, que eran el doctorado, la especialización o el posgrado, la maestría y el pregrado, en los cuales obtuve la media para cada uno, obtuve la proporción de asistentes y obtuve la varianza, que los usé para posteriormente calcular los tamaños de muestra. Y pues trabajé también con la media total, que también lo usé. Bueno, aquí también tengo los listados como tal, divididos por estratos. Pues tengo como datos, de pregrado tengo 2.438 personas. Tengo de maestría tengo 1.007, de doctorado tengo 638, si no me equivoco, y de especialización o posgrado tengo 461. A estas les calculé la varianza poblacional a cada una de las categorías, pero también trabajé con una varianza que yo denominé depurada. Si en el caso en el caso de la edad, sin los casos en los que me marcaba como edad 122. Bueno, aquí de hecho oculté la categoría, perdón, la edad, que no debía haberla yo ahorita calculado y no sé cómo devolverla, para poder sacar otro cálculo, pero desconozco dónde está ahora, no sé cómo devolver esto, pero bueno. Pero bueno, a raíz de los datos depurados fue que yo calculé mis varianzas, tanto para el doctorado, para el posgrado, la maestría y para el pregrado. Posteriormente me metí con el tamaño de la muestra, que aplicando la fórmula pues obtuve un tamaño de muestra para la media de 456. Yo aquí comprobé que pues yo estaba trabajando en un principio con 4.626 datos, de los cuales 82 no respondieron a nivel de estudio, entonces yo los excluí de mis datos como tal. Y los números para cada estrato, para el nivel de pregrado fueron 245, para el de posgrado fueron 46, para el de maestría fueron 101 y para el de doctorado fueron 64. Y eso aplicando la fijación proporcional. Y si aplico la fijación uniforme fueron 114 en cada caso. Y para el tamaño de muestra, para la proporción, pues aplicando el criterio de la proporción máxima, pues me dio 354, que pues aplicando la fijación proporcional me daba que el pregrado eran 190, el posgrado eran 36, la maestría eran 78
y el doctorado eran 50 datos que iba a usar. Pero a la hora de aplicar la fijación uniforme, pues ese número no me daba parejo, me daba 88.5 para cada estrato, y pues eso no lo puedo hacer, no sabía exactamente qué hacer en ese caso, así que pues sé que también se puede tomar los datos de la prueba piloto, que fue al final lo que hice, que yo le calculé las proporciones a cada uno y con esas fue las que trabajé para calcular el tamaño de la muestra para la fijación. De hecho aquí es uniforme, aquí me equivoqué escribiendo. O sea, pero bueno, lo calculé con eso y en ese caso me daba un tamaño de muestra más pequeño, que era de 228, en los cuales tomé, si aplicando la fijación proporcional, tomé 122 para el pregrado, 23 datos para el posgrado, 51 para la maestría y 32 para el doctorado. Y aplicando la fijación uniforme, tomaba 57 datos de cada estrato. Luego pues tuve que, para poder sacar la media, tuve que depurar las listas, porque si no sinceramente es bastante complicado y bastante tedioso. Se me fue mucho tiempo haciendo las muestras para la media por ese error de la fecha, o sea, los datos que no tienen fecha de nacimiento y que me ponen 122 como edad. Bueno, tengo esta tabla de listados depurados. Y para las muestras, pues bueno, aquí está para la muestra, estas son para la media, para con la fijación proporcional, pues aquí la fui tomando los 245 datos de pregrado, tomé 46 para el posgrado, tomé 101 para la maestría y 64 para el doctorado. Y aplicando el muestreo uniforme, la fijación uniforme, tomé 114 datos de cada estrato. En específico aquí resalté fue el número, el número aleatorio que tomé, la edad y el estudio, porque pues estábamos hablando de la media. Y en el caso de la proporción, pues tomé en cuenta el número de datos, el número aleatorio que seleccioné, la categoría a la que pertenece la persona en cuestión y el nivel de estudios. Pues aquí para la fijación proporcional tomé 122 personas de pregrado, 23 de posgrado, 51 de maestría y 32 de doctorado. O sea, aclaremos, pues tengamos en cuenta que yo trabajé con el tamaño de muestra de 228, aplicando pues las proporciones de la prueba piloto, que de hecho se parecen bastante a los valores proporcionales en realidad. Y para el caso de la fijación uniforme tomé 57 datos de cada estrato. Y pues bueno, luego le saqué sus estimaciones y en el caso de la media, para los datos con la fijación uniforme, la media estimada fue de 70,52. Y para los datos para la media con fijación uniforme, o sea, esta fue proporcional y esta uniforme, fue 71,104. Para la estimación de la proporción tuve con datos con fijación proporcional fueron 0,23 la proporción, y con fijación uniforme la proporción fue de 0,17. Pues haciendo una comparación yo hice muestreo aleatorio simple porque como tal no sentía que pues creo que era casi lo mismo en ambos casos. No sentía que el sistemático fuera a hacer como un mejor trabajo o una mejor diferencia, porque como tal no veía quizás divisiones tan claras. De hecho, incluso también con el estratificado, pero pues bueno, pude ver después que si son las aproximaciones las estimaciones que se tuvieron con el muestreo estratificado pues fueron más claras. Pues, pero yo hice las estimaciones con muestreo aleatorio simple. Y bueno, aquí tengo mis tablas comparativas que para la media, con el muestreo estratificado, con la fijación proporcional tuve 70,52,
con la fijación uniforme tuve 71,10, con el muestreo aleatorio simple tuve 71,075 y la media poblacional era de 71,02. De ambos tipos de muestreo estratificado, pues se acercó más el muestreo, pero la fijación uniforme, pero en realidad el muestreo aleatorio simple, su estimación se acerca más a la de la media poblacional. O sea, como yo creía, pues que sí era más apropiada como tal. La diferencia no es mucha, pero pues la del muestreo aleatorio simple se acerca más a la estimación de la población. Y para la proporción de asistentes, el muestreo estratificado con la fijación proporcional fue de 0,24 casi, y la fijación uniforme fue de 0,17, bueno, 0,18 redondeándolo. Para el muestreo aleatorio simple fue de 0,15 pero la proporción poblacional fue de 0,18. En este caso, la estimación usando el muestreo estratificado con la fijación uniforme fue la que estuvo más cerca del verdadero parámetro poblacional. En este caso sí fue más útil haber utilizado la fijación uniforme, que de hecho me resultó curioso el hecho de que pues leí que usualmente la fijación proporcional suele ser más correcta o más similar a los parámetros poblacionales, dado pues que uno está usando las proporciones correctas como tal. Lo que quiere decir quizás para mí que pues la variable que utilicé como de estratificación como tal no es tan útil en este caso, porque por ejemplo yo estuve notando que bueno, esta es de pregrado para la media, esto es pregrado, esto es posgrado, esto es maestría y esto es doctorado. Entonces me resulta curioso que en ambos casos el promedio de edad más alto corresponde al pregrado. Y entonces se supone que pues mi suposición fue que la gente con doctorado pues iba a tener una edad más alta, y de hecho está en conjunto con la maestría, los niveles de estudio más altos son los que tienen edades más bajas. Entonces a mí me pareció bastante curioso eso. Sinceramente me pareció muy curioso. En este caso no se corresponde tanto. No, me da curiosidad ese hecho. Pero en cambio, con el tema de la proporción, pues sí se corresponde, porque sí, como les comenté, la proporción de asistentes, la mayor proporción de asistentes se encuentra en las personas que tienen un nivel de posgrado, de especialización de posgrado. Y el nivel más bajo, bueno, de hecho, cuando apliqué la fijación proporcional, para las personas con doctorado, no hay personas, bueno, en mi muestra no habían personas que tuvieran cargo de asistente. Entonces aquí pues también era relativamente más baja, aunque aquí en este caso la maestría era más baja, pero en ambos casos sí era más coherente el hecho de que pues no estaba, entiendo que el nivel de asistente, la categoría de asistente no es la más baja, y pues sí requiere cierto tiempo de preparación. No es el mínimo, pero ni de asomo es el más alto. Pero en realidad pues considero que en ambos casos pues el muestreo aleatorio simple no dista mucho de los valores de la media poblacional. En realidad no dista mucho. Pero pues también me parece útil el muestreo estratificado. Sobre todo en este caso me sirvió más el que aplicaba la fijación uniforme. Pero bueno, a ver aquí si algo me faltó. Prueba piloto. Yo igual esto lo estoy enviando. Y bueno, espero que mi explicación haya sido lo más clara posible, que se me haya entendido. Y pues bueno, gracias por ver el video.